Mi nombre es Gerardo y llevo años escuchando las historias que llegan a este canal. Hoy por fin me animé a compartir algo que me pasó y que jamás he podido explicar. Esto ocurrió alrededor del año 2015. En ese entonces estudiaba la preparatoria, pero cuando tenía vacaciones me gustaba meterme a trabajar a una fábrica donde confeccionaban camisas y blusas, más que nada para ganarme algo de dinero. El trabajo estaba en un municipio de Alto Tonga, Veracruz, a unos 10 minutos en motocicleta de donde yo vivía. Y es que yo siempre me movía en moto. Iba al trabajo por la mañana, regresaba a casa a la hora de la comida y por la tarde volvía a la fábrica. Era algo completamente normal para mí. Una tarde después de regresar de comer, hubo problemas con la red eléctrica de la ciudad y decidieron dejar salir al personal un par de horas antes. En lugar de irme directo a casa, decidí pasar a ver a una exnovia que atendía una lavandería a unas cuadras de ahí. Nos quedamos platicando y sin darme cuenta se hizo de noche. Alrededor de las 8:30 decidí regresar a mi casa y ya manejaba tranquilo cuando, a mitad del trayecto, justo en el camino donde hay un puente que cruza un río, el camino cambió de golpe. Una niebla muy espesa apareció de repente. No era raro que hubiera neblina por la zona, pero lo extraño fue que solo estaba concentrada en ese tramo del camino. De inmediato sentí algo raro, como mucha ansiedad. Bajé la velocidad porque casi no se veía nada, y cuando iba cruzando el puente, la moto empezó a tironearse, como si fuera a apagarse. Las luces parpadearon varias veces. En ese momento, alcancé a ver una figura sentada en medio del río. Aunque estaba sentada, era enorme, mucho más grande que una persona normal. Llevaba una especie de túnica oscura y algo parecido a un gorro muy alto y puntiagudo. No distinguía el rostro, solo la silueta, pero completamente fuera de lugar. El miedo me invadió. Aceleré la moto con todas mis fuerzas, sin importar la poca visibilidad. Solo quería alejarme de ahí, pero por más que aceleraba, sentí como si algo muy pesado hubiera brincado y se hubiera subido conmigo. La moto iba forzada como si cargara un peso extra y avanzaba apenas. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho. Empecé a rezar lo poco que recordaba, tratando de no perder el control. En el fondo de mi cabeza había una idea muy clara: no voltear, no mirar por los espejos. Seguí así hasta que, después de pasar el río, llegué a una zona donde ya había casas con luces y lámparas encendidas. En ese momento la moto se sintió ligera de nuevo y comenzó a avanzar con normalidad. Yo seguí rezando hasta llegar a mi casa. Cuando entré tenía ganas de vomitar. Me sentía mareado, con los ojos llorosos y el cuerpo temblando. Mi mamá salió al verme así y le conté todo lo que había pasado. Ella fue por un cigarro, me pasó el humo por el cuerpo y me dijo que le diera unas caladas, que eso ayudaba a quitar el mal aire, ese que a veces se pega cuando andas solo de noche. Después de eso vomité algo oscuro, muy desagradable, y fue entonces cuando por fin me sentí un poco mejor. Hasta hoy no sé qué fue lo que vi esa noche, ni qué fue lo que se subió conmigo a la moto. Lo raro es que tampoco he sabido de alguien más que haya vivido algo parecido en ese lugar. Lo único que les puedo decir con certeza es que nunca me volvió a pasar nada así, que sigo transitando por ese camino todos los días, a distintas horas, y no he vuelto a ver nada extraño. Pero eso sí, cada noche de niebla, vuelve todo, todos los recuerdos. Todo en aquella noche vuelve a mi mente con total claridad. Por eso la odio. Gracias por escucharme.
Hola Uriel y hola comunidad. Por favor, si decides compartir esta historia, omite mi nombre real. Puedes llamarme simplemente Alex. Llevo escuchando relatos de la noche desde hace muchos años, prácticamente desde que inició el canal. Sin embargo, por alguna razón, nunca me había animado a escribir. Y no porque no quisiera, sino porque esta historia sigue siendo muy dolorosa para mí. Cada vez que la recuerdo, regresa todo. Los sueños, la culpa, el miedo, cosas que pensé que ya había dejado atrás. Soy de San Miguel, El Salvador. Cuando tenía alrededor de 17 años, yo tenía 3 amigos inseparables: Alberto, Juan y Luis. Crecimos juntos, íbamos a la misma escuela, salíamos todos los días, teníamos los mismos gustos y las mismas inquietudes. Éramos como hermanos. Desde los 14 o 15 años empezamos a interesarnos cada vez más por la música rock. Y con el tiempo nos fuimos yendo hacia cosas más oscuras, como el dark metal. Y ojo, no culpo al género. Incluso hoy lo sigo escuchando, pero sí nos dejamos llevar por esa etapa de rebeldía y curiosidad. Todo lo que tuviera que ver con lo prohibido nos llamaba la atención. Casas abandonadas, historias de fantasmas, magia negra. Si alguien nos decía que en algún lugar asustaban, esa misma noche íbamos a meternos, solo para comprobarlo. En una ocasión entramos a una finca abandonada muy conocida en el barrio. Se decía que había sido utilizada por una pandilla muy violenta para cometer atrocidades. Esa noche, apenas al entrar, escuchamos gritos y murmullos tan reales que salimos corriendo sin mirar atrás. Tiempo después supimos que las autoridades encontraron cuerpos ahí. Cualquiera pensaría que sería suficiente para detenernos, pero no fue así. Al contrario, eso, el haber sido testigos de algo paranormal, nos empujó a seguir buscando más, a repetir la experiencia. Por eso es que después de eso compré una Ouija y la usábamos todo el tiempo. Se volvió algo cotidiano. Y la persona que me la vendió me advirtió una sola cosa: no le pidas nada que no estés dispuesto a pagar. Esa regla la respetábamos. Nunca pedíamos favores ni deseos. Solo preguntábamos, solo jugábamos. O eso es lo que creíamos. Pasaron un par de años así, hasta que alguien fuera de nuestro círculo nos dijo que lo que hacíamos era un juego de niños. Que si queríamos experimentar algo real, teníamos que hacerlo en un cementerio, a medianoche. Que esa era la única forma de elevar el juego a esas alturas. Y claro, más que asustarnos, en ese momento sentimos esas palabras casi como un reto. Y planeamos todo. Pensamos en fechas especiales, Halloween, Semana Santa, pero al final decidimos hacerlo cualquier día, en cuanto hubiera oportunidad. No recuerdo la fecha exacta, solo que estábamos cerca del cementerio general, el principal de la ciudad, y yo, como siempre, llevaba la Ouija en mi mochila. Así que ahí, de la nada, pensamos que era el momento justo, que era el momento correcto, el que habíamos estado esperando. Entrar fue demasiado fácil. Caminamos entre las tumbas con la luz de la luna, sin lámparas, esperando a que dieran las 12. Cuando llegó la hora escogimos una tumba cualquiera y ahí comenzamos. Y al principio todo fue normal hasta que algo cambió de pronto. Después de un rato de jugar, entiendo perfectamente cómo va a sonar lo que digo, pero todo lo que estaba fuera de nuestro círculo se volvió completamente oscuro. No era falta de luz, era como si la oscuridad se hubiera cerrado alrededor de nosotros. En ese momento, el puntero se movió bruscamente y se detuvo. Así que pregunté: ¿hay alguien aquí con nosotros?
Antes siquiera de terminar la pregunta, el puntero se fue directo al sí. Luego empezó a escribir letra por letra lo siguiente: gracias por visitarme. Por alguna razón nos dio risa. La adrenalina que sentía era increíble. Nunca antes había experimentado algo así, siquiera cercano. Así que entonces pregunté si era la persona que estaba enterrada en esa tumba, debajo de la tabla. Dije el nombre de quien estaba ahí. La respuesta fue un no. Y luego escribió: estoy a 5 tumbas derecha. Y dio un nombre. Dije que era mentira. Ese nombre no me sonaba. Y entonces respondió: yo no miento. Ve, confírmalo. Alberto estuvo a punto de quitar el dedo del puntero y le grité que no lo hiciera. Yo había leído bastante sobre la ouija y sabía que eso no debía pasar jamás. Después de eso la tabla escribió: J-A, J-A, J-A. Se burlaba. Allí entendí que quería provocar eso, que alguno de nosotros rompiera el círculo. Fue entonces cuando empezamos a notar movimiento en la oscuridad, sombras, primero alrededor y luego atravesándonos, pasando entre nosotros. El miedo nos invadió. Quisimos terminar la sesión. Preguntamos varias veces si podíamos cerrar y siempre respondía: no, no, no. Hasta que mis amigos salieron corriendo. Yo fui el único que mantuvo el dedo en el puntero y este se movió directamente al adiós. Dejé la tabla ahí mismo, corrí detrás de mis amigos. Sin embargo, no los alcancé. Ya no los vi y lo único que tenía que hacer fue correr hacia mi casa. Y pasé días sin verlos. Pasamos días sin vernos. Eso nunca había pasado. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Soñaba con mi muerte de diferentes formas, noche tras noche. Lamentos, sombras, ataques. Me despertaba gritando, empapado en sudor. Cuando por fin nos reunimos, nos dimos cuenta de que todos estábamos igual. Juan repetía una y otra vez: no puedo más, no puedo más. Y no sabíamos qué hacer. Y para acabarla con el tiempo, las pesadillas empeoraron. Dejaron de ser solo sueños. Un día iba en bicicleta, a plena luz del día, cuando sentí que algo me atravesó y salí volando. Personas me ayudaron a levantarme. Me dijeron que parecía que alguien me había empujado, pero no había piedras ni nada que explicara la caída. Ese mismo día fui a la parroquia de mi colonia. Le conté todo al padre. Me sugirió bautizarme, ya que hasta ese momento yo no lo estaba. Lo organizó rápido y al día siguiente me bauticé. Las pesadillas se detuvieron. No volví a tener ninguna. Pero eso no pasó con mis amigos. Alberto siempre me culpó. Le dijo a su familia que yo los había obligado. Y ellos, a partir de entonces, me miraban con odio. Poco después se fueron de la colonia y nunca volví a saber de él. Luis, me duele decirlo, pero se quitó la vida. Dejó una nota en la cual, entre otras cosas, decía que ya no soportaba las sombras. Juan fue perdiendo la razón. La última vez que lo vi, estaba viviendo a las calles, gritando. Poco a poco se convirtió en el loquito de la colonia y murió años después, una mañana, acostado en la calle, como si se hubiera quedado dormido. Y yo me fui de ese lugar. Ya nunca volví a tener esas pesadillas, pero tampoco volví a estar solo.
después de la muerte de Juan, hay una presencia conmigo. Sé que está ahí aunque no la veo de frente, solo de reojo. Pero siempre está ahí. A veces siento que se tensa, como si fuera a atacarme, pero nunca lo hace. Solo me provoca miedo. Eso no se lo he contado ni a mi esposa. Tengo miedo de que al hacerlo algo le pase a ella o a mis hijos. Yo sé que viviré con esto hasta que Dios me dé vida y hasta que eso que está conmigo decida cobrar cualquier deuda que crea que tengo. Ojalá que falte tiempo. Gracias por leerme, Uriel. Gracias por escucharme, comunidad. Bendiciones.